Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Salmo 132. Salmo número 132. Salmos 132. Dice ahí la palabra del Señor. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por estar aquí delante de ti. Gracias porque nos das la oportunidad de adorarte, de bendecir tu nombre, de exaltarte porque tú eres grande. Bendice nuestras vidas en esta hora, que tu palabra hable a cada uno de nuestros corazones, que seamos edificados, Señor. Ayúdanos, necesitamos de tu palabra, háblanos. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que no lo puedo hacer si tú no me ayudas. Sé tú quien hable a través de mí, Señor, para edificación y para gloria y honra solamente de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje Nuestro mayor deseo. Esta es una serie de sermones que seguimos teniendo acerca de los salmos de ascenso, los cánticos de ascenso, que son los salmos del 120 al 134. Hoy toca el 132, casi que ya estamos llegando al final de esta serie en busca del reino de Dios. Nuestro mayor deseo. Bueno, y eso impone una pregunta. ¿Cuál es tu mayor deseo en esta vida? ¿Cuál es tu mayor deseo en esta vida? ¿Qué es lo que más anhelas? Puede que alguien aquí en esta mañana esté diciendo: ay, pastor, si usted supiera lo que yo más anhelo. Usted sabe, usted me leyó el pensamiento. No, hermano, quizás sea lo que todo el mundo en Cuba está esperando. Hay mucha gente que está esperando que le llegue el parol. ¿Ok? Ese quizás puede ser su mayor deseo, su mayor anhelo. Hay gente que puede estar anhelando otras cosas, materiales, metas personales, incluso hasta la conversión de algún familiar, algún amigo. Ese puede ser un gran anhelo, ¿sí? Pero cuando leo el Salmo 132 me doy cuenta de que hay anhelos más grandes de los que quizás nosotros aquí hemos mencionado. El Salmo 132 tiene como fondo o contexto histórico el momento en que David intentó traer el arca a Jerusalén. No podemos leer el Salmo 132 si no sabemos cuál es la historia de David intentando traer el arca. David, después de 7 años de estar reinando en Hebrón, por supuesto, después de 40 años de reinado de Saúl, David al fin es el rey de Israel. 7 años está reinando en la ciudad de Hebrón, en la tribu de Judá, porque las otras tribus de Israel no lo reconocen como rey. Y después de 7 años David es proclamado rey de todo Israel. Ahora,
ese acontecimiento fue marcado también por la conquista de Sión. O sea, Jerusalén era una ciudad ocupada por los jebuseos todavía en aquella época. Así que cuando nosotros estamos viendo que David conquista Sión o Jerusalén y que es proclamado rey de todo Israel, David todavía tiene un problema, David todavía tiene una preocupación. Y esa preocupación es precisamente cuál es el lugar de Dios en este reino. ¿Cuál es el lugar de Dios en mi reino? Y el arca no está en Jerusalén. David propone traer el arca. Sabemos que lo hace en 2 intentos. Un primer intento es fallido y el segundo intento tiene éxito. Y si nosotros no estamos en sintonía con esta historia de David intentando traer el arca, nos va a costar mucho trabajo entender también el Salmo. Porque este Salmo de alguna manera está intentando revivir también esa experiencia en la que David tenía una sola preocupación. A David no le preocupaba cómo iba a mantener el reino. A David no le preocupaba cómo iba a ser un rey justo, cómo el país iba a progresar. Dice el Salmo 132 que lo único que le quitaba el sueño a David era el encontrar un lugar para la presencia de Dios. Y por eso David intenta traer el arca a Jerusalén, porque David sabe que es en Jerusalén donde tiene que estar la presencia de Dios. El pueblo de Israel anhelaba por una restauración total de la nación. Y el Salmo 132, aunque no lo escribe David, creemos que fue escrito en el periodo en el que el pueblo ya está regresando de aquel exilio también. Después de más de 70 años fuera de la tierra, el pueblo puede regresar, está regresando, pero cuando regresa a la ciudad de Jerusalén, después de muchos años del reinado de David, se encuentra que la ciudad está destruida, no tiene muros, no tiene templo, y el templo estaba asociado a la presencia de Dios. Así que el Salmo aboga precisamente porque Dios restaure a la nación, porque la presencia de Dios vuelva a su pueblo. Por eso, aunque no tengo una verdad única para compartir, sí quiero que estemos haciéndonos esta pregunta en esta mañana. ¿Cuál debe ser el mayor anhelo nuestro como hijos de Dios? ¿Cuál debe ser el mayor anhelo nuestro como hijos de Dios? En primer lugar, que Dios ocupe el mejor lugar en nuestras vidas. Eso tiene que ser uno de los más grandes anhelos de nuestra vida como cristianos. Que el Señor ocupe el mejor lugar en nuestras vidas. Hablábamos de que David está comenzando en el reino y su mayor preocupación es ¿dónde está la presencia de Dios? Bueno, posiblemente las palabras de los versos del 1 al 5 sean una referencia a ese periodo intermedio que hubo entre la primera vez que David intenta llevar el arca y la segunda vez que David lo logra. Aquella primera vez fracasó porque el arca fue puesta sobre unos bueyes que tiraban de una carreta. Los bueyes tropezaron, el arca por poco se cae y un hombre que se llamaba Usa intenta sostener el arca y Dios lo destruye en ese momento. Uno dirá, wow, qué fuerte. Ese hombre no hizo nada malo, lo único que quería era que el arca no se cayera. Ese hombre murió por una negligencia de David. Ese hombre murió por una negligencia del pueblo, no porque Dios fue malo. Porque Dios había dicho cómo se tenía que transportar el arca. Y el arca no se podía transportar sobre una carreta de bueyes. Tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes y de los levitas. Así que el Salmo dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Posiblemente la aflicción a la que refiere es precisamente al dolor que sintió David cuando vio que un hombre como Usa había muerto producto de su negligencia. Ahora, ¿por qué David está tan preocupado por encontrar un lugar para el Señor? Miren, usted tiene que entender que David está gobernando el pueblo de Dios. El pueblo de Israel no es el pueblo de David. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios.
Por lo tanto, aunque David es llamado el rey de Israel, el verdadero rey de Israel no es David. El único rey que tiene Israel es Dios. Pero Dios ejerce su dominio y ejerce su autoridad a través de la persona de David, a quien Dios ha ungido para que haga esa función. Así que David está consciente de que aunque él está reinando en Israel, en realidad el verdadero rey no es David. El verdadero rey es Dios. No es el trono de David, sino el trono de Dios sobre el cual David está sentado como un representante. Por lo tanto, ¿dónde debe estar Dios si no es en el centro de la nación? Si Jerusalén acaba de convertirse en la capital del reino de Israel y Dios es el rey de Israel, ¿dónde tiene que estar la presencia de Dios? En Jerusalén. Pero no está ahí. Está en un lugar distante llamado Kiriat Jearim. Y vamos a ver después qué cosa es ese lugar, Kiriat Jearim. Dios no está en el mejor lugar que tiene que estar. Y eso realmente resulta en un desafío. Porque ¿cómo puede una persona decir que es el rey del pueblo de Dios y Dios no está por todo eso? ¿Cómo puede alguien decir que está reinando sobre el pueblo de Dios y la presencia de Dios no está presente en medio del pueblo? Sino que está en un rincón, está en un lugar aparte. Por la obra de Cristo en la cruz, ya Dios no necesita de un lugar físico para vivir. Dios no necesita un templo donde vivir. Por la obra de Cristo en la cruz, ahora nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y es aquí en nuestras vidas donde vive Dios. Todo aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo, todo aquel que ha entregado su vida al Señor y se ha arrepentido genuinamente de todos sus pecados, tiene la presencia de Dios en su vida. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que preocuparnos por algo, en esta mañana deberíamos preocuparnos por saber o por estar seguros de que Dios está en nuestra vida. Tú tienes que tener la seguridad de que el Señor está en tu vida. A ti no te puede preocupar tanto saber si Dios está en este templo como que Dios está en tu vida, porque es allí donde Dios quiere estar. Dios quiere estar en el centro de tu corazón. Así como David intentó llevar el arca al centro de la nación, Dios quiere que su presencia esté en el centro de tu corazón. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿Anhelamos tanto la presencia de Dios que está en el mejor lugar de nuestros corazones? Puede que nos estemos fijando en otras necesidades, puede que estemos deseando otras cosas, pero si no estamos deseando que la presencia de Dios esté en el mejor lugar de nuestras vidas, estamos mal. Si no estamos deseando que la presencia de Dios esté en el mejor lugar de nuestros corazones, entonces nuestros deseos no están correctos. En segundo lugar, ¿qué otra cosa debemos desear como cristianos? Bueno, que nuestras vidas tiemblen ante la presencia de Dios. Sí, porque hay gente que dice que es cristiano, pero no tiene en serio la presencia de Dios en su vida, ¿sabe? Trata con mucha ligereza el pecado y las cosas que hay alrededor. De hecho, hay gente que se ofende cuando se habla de pecado porque dice, ay, pero otra vez mismo tema. Uno tiene que temblar ante la presencia de Dios. Dice que el arca había estado durante 20 años en Kiriat Jearim y no había tenido un lugar fijo. Primero de Samuel, capítulo 6, versículos del 21 al 7:2. Primero de Samuel 6, del 21 al 7:2 dice lo siguiente.
Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Dice 20 años. Eso no son muchos días. Eso, hablando en buen cubano, son una pila de días. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cuando hablamos de Kiriat Jearim estamos hablando de un bosque. Metieron el arca en un bosque. Ese no era un lugar importante. Ese no era un lugar trascendente. Por eso el Salmo nos dice en el versículo 6: he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Esa palabra que se traduce como bosque es precisamente la misma palabra que hace referencia a este lugar, Kiriat Jearim. ¿Dónde estaba el arca de Dios? El arca de Dios estaba metida en un bosque. No tenía un lugar fijo, porque eso realmente era un lugar temporal. Cuánta indiferencia y negligencia espiritual. El pueblo en 20 años no procuró buscar un lugar para la presencia de Dios, un lugar honroso, un lugar importante. Me gustaría que pudiesen proyectar en la pantalla otro texto, Primero de Crónicas 13:3. Primero de Crónicas 13:3 nos dice algo importante. La palabra del Señor ahí nos enseña cuánta indiferencia en Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Cuánta indiferencia había precisamente en la nación que no se preocupó por buscar un lugar para la presencia de Dios. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, David está diciendo, no nos ha interesado traer el arca. Y uno dice, pero ¿qué importancia tiene el arca? ¿Cuál es la importancia que tiene el arca? Bueno, el arca era la presencia de Dios. Dios hablaba a Moisés desde el arca. El arca no era un objeto cualquiera. Los ejércitos enemigos temblaban cuando sabían que el arca de Dios estaba en el campamento de Israel. El arca fue capturada por los filisteos en el tiempo de Samuel, porque el pueblo de Israel estaba en pecado, andaba mal. Y cuando se llevaron el arca, Dios castigó a los filisteos que no creían en Dios, sino que estaban tratando con el arca como si fuera un trofeo. Y Dios castigó a los filisteos precisamente por tomar su presencia y tratar con su presencia de una forma indecorosa. Mandó tumores, mandó ratones, y los filisteos dijeron, tenemos que deshacernos del arca. Hay que devolverle a Israel porque nos va a matar. Dios nos va a matar. Esa gente tuvo temor de Dios. Le tenía miedo a Dios y era solamente un cofre forrado de oro con una tapa maciza de oro de una sola pieza. Los versos del 8 al 10 allí en el Salmo 132 nos recuerdan unas palabras que también fueron usadas por Salomón cuando dedicó el templo en 2 de Crónicas 6, 41 y 42. Segunda de Crónicas 6, 41 y 42 dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Salomón está diciendo estas palabras cuando está dedicando el templo.
Y ahora el Salmo 132, que es escrito en un momento donde no hay templo, está diciéndole a Dios: Señor, acuérdate de nosotros de la misma manera. Esta frase, Señor, levántate, la usaba Moisés cuando el pueblo iba a marchar en el desierto. Cuando Moisés salía a marchar, decía: Señor, levántate y sean esparcidos delante de ti todos tus enemigos. Era una frase poderosa. Por lo tanto, el arca era un objeto especial. Era el objeto de la presencia de Dios. Y esa tapa que tenía el arca, que era un cofre, esa tapa es llamada propiciatorio. Esa es una palabra rara para nosotros. Propiciatorio. Eso usted no lo oye en ninguna otra parte que no sea en una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ese término lo que significa es que la tapa del arca era como una especie de asiento de la misericordia de Dios. Lo que quiero decir es que cuando el sacerdote sacrificaba el cordero por los pecados del pueblo, tomaba la sangre, la introducía en el lugar más sagrado que tenía Israel, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca, y derramaba o rociaba de esa sangre sobre la tapa del arca. Y allí en la tapa del arca estaba contenida la misericordia de Dios por la presencia de esa sangre. ¿Se da cuenta cuán importante es el arca? Sin el arca no podían ofrecer sacrificio por los pecados. Si no ofrecían sacrificio por los pecados, la condición espiritual del pueblo estaba mal. Y si ahora David nos dice que durante 20 años no hemos hecho caso del arca, durante 20 años esa gente no han ofrecido sacrificio por sus pecados. ¿Cómo están espiritualmente estas personas? Ahora no tenemos necesidad del arca del pacto, porque la sangre de Cristo fue derramada como el sacrificio perfecto para darnos acceso a la presencia de Dios. Este salmo también habla de que desea que sus sacerdotes sean vestidos de santidad. Y aquí tenemos que tener presente el primer momento en que David intenta llevar el arca. A mí me gustaría que pudiésemos leer primero de Crónicas 13 del 1 al 8, porque en primero de Crónicas 13 del 1 al 8 nosotros vemos lo siguiente. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Hasta ahí todo bien con David. David tiene una idea que es buena. David tiene buenas intenciones. Yo creo que el corazón de David está siendo inclinado hacia las cosas de Dios en esta decisión que está tomando. Pero hay que seguir leyendo. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompeta. Y uno dice, ahí todo está bien. La gente está alabando el nombre de Dios, la gente se está gozando delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora tenemos que leer primero de Crónicas, capítulo 15, versos del 1 al 4. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ya estamos viendo lo primero.
Aquella primera vez, tremendo embullo, tremenda comisión, tremendo entusiasmo, vamos a traer el arca. Pero ¿cómo la estaban trayendo? La estaban trayendo mal. Y cuando nosotros estamos lidiando con la presencia de Dios, nosotros no podemos lidiar con la presencia de Dios como nos dé la gana, como sea nuestro deseo, porque Dios merece reverencia. Dios merece respeto. Dios no es un Dios cualquiera. Dios es mi Padre. Tengo toda la confianza para venir delante de su presencia y derramar mi vida. Tengo toda la confianza para contarle todos mis problemas, para contarle todas mis angustias, pero eso no me da derecho a tratar a Dios como yo quiera. Porque Dios es poderoso, justo y santo. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirva perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Ya vimos una cosa que ellos no hicieron la primera vez. ¿Qué fue lo otro que no hicieron? Dicen los versículos del 12 al 13 de ese mismo capítulo. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. ¿Usted escuchó esa palabra en la primera vez cuando intentaron ellos llevar el arca? Se congregó todo el mundo, mucho gozo, mucho regocijo, mucha fiesta, mucha celebración, pero no hubo santificación. Mucha preparación para todo, menos lo más importante: santificación para tratar con la presencia de Dios. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así, mire lo que dice David, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Yo tengo que anhelar, tener miedo delante de la presencia de Dios. Yo tengo que anhelar, respetar la presencia de Dios, porque cuando nosotros le perdemos el respeto a Dios, no le tenemos miedo al pecado. Cuando nosotros le perdemos el respeto a Dios, no le tenemos miedo a desagradar a Dios, no tenemos miedo a hacer las cosas mal. Pero es nuestro temor de Dios lo que nos hace vivir lejos del pecado. Entonces, cuando tomamos las cosas a nuestra libre decisión, a nuestra propia motivación, a nuestra propia iniciativa, cometemos el error de hacer las cosas mal. ¿Cuánto le hemos pedido a Dios que nos haga temblar ante su presencia? Usted no está lidiando con cualquier persona. Usted está lidiando con la persona que lo hizo. Con la persona que es más poderosa que usted. Las personas que tienen ídolos, las personas que adoran a otros dioses, tiemblan ante esos dioses. Las personas que tienen otras creencias en otras cosas, tienen miedo de dejar esas cosas. Y son falsos. Son mentiras, son engaños y le tienen miedo. ¿Cómo nosotros que creemos en el Dios verdadero, el único Dios verdadero que existe, cómo nosotros no vamos a temblar ante la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros no vamos a temer ante Dios? ¿Cómo vamos a tratar tan livianamente el decir: Señor, aquí estoy en tu presencia, estoy buscando tu rostro? Eso no puede hacerse así, a lo como quiera. Usted está yendo al lugar más sagrado que hay, al lugar más importante que hay. Usted no puede presentarse como quiera. Estoy seguro que si usted hoy le dicen: mañana tienes que presentarte en la embajada americana porque te vamos a entrevistar, ¿cómo usted va? Usted va de dos maneras: lo mejor vestido posible y temblando. ¿Por qué va temblando? Porque todo el mundo quiere que le digan que sí, ¿verdad? ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo me voy a comportar? ¿Y cómo me voy a vestir? Oiga, si nosotros tuviéramos ese mismo miedo cuando vamos a la presencia del Señor, le aseguro que tomaríamos más en serio las cosas de Dios.
Ese tiene que ser uno de mis mayores anhelos. Dios se merece lo mejor. Que Cristo sea el Rey de nuestras vidas. ¿Ese también es otro anhelo para ti? Porque si no lo es, hay que empezar a ajustar nuestra vida para que así sea. Ahora el salmista en el Salmo 132, en los versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. En verdad juró Jehová a David, no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El salmista está recordando las palabras que Dios le prometió a David en 2 de Samuel 7, cuando Dios le dijo a David, yo voy a hacer una casa para ti. Yo voy a edificarte una casa. Esa casa es una dinastía. Yo voy a hacer que todos tus hijos siempre se sienten en el trono. Pero hay una condición. No voy a fallar a mi pacto. Siempre se van a sentar en el trono. Pero ellos tienen que cumplir una condición. Tienen que ser obedientes a la ley. ¿Qué fue lo que pasó en la historia? Bueno, lo que pasó en la historia es que los hijos de David demostraron ser desobedientes. Y se apartaron de la ley de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con ellos? Pues los entregó. Y fueron destruidos. Pero, como Dios había prometido a David que siempre se sentaría alguien en el trono de Israel, Dios iba a cumplir su promesa. Porque Dios no es un Dios que promete cosas que después no puede cumplir. Dios no es un Dios que promete cosas que después se da cuenta en el tiempo que no salió como Él pensaba y que hay que cambiar los planes. No. Esa persona llegó. Esa persona es el Hijo de Dios. Esa persona es Cristo. Un hijo descendiente de David. Y Él cumplió perfectamente la ley de Dios. La cumplió a cabalidad. El pueblo esperaba por el cumplimiento de esa promesa porque sabía, aunque no tenemos rey, Él prometió que alguien se iba a sentar siempre en el trono. Cuando Jesús viene, ¿qué es lo que está esperando el pueblo? El pueblo está esperando un libertador. Pero no un libertador a la manera de Dios, sino un libertador político a la manera de David. Y Jesús, aunque no satisfizo las expectativas del pueblo de cambiar el gobierno y de sentarse como otro rey más en Israel, Jesús ha cumplido las expectativas de Dios. Y la palabra de Dios declara que Jesús es el descendiente de esa casa de David, cuyo reino permanece para siempre y que está sentado en el trono de Dios para siempre. Nada ni nadie le hará perder su dominio. Nada ni nadie le hará perder su lugar. Y ese Jesús que está sentado a la diestra de Dios y está reinando con juicio justo y está sentado allí para ser el rey de su pueblo, es en el cual nosotros decimos que hemos puesto nuestra confianza. Ese Rey de reyes y Señor de señores es en el cual nosotros hemos decidido creer. Ese Rey que venció a nuestros enemigos del pecado y la muerte es en quien hemos dicho que creemos. La esperanza del pueblo que regresó del exilio fue cumplida en Cristo. Y ahora yo me pregunto, ¿es el Rey de nuestras vidas también? Yo diría, pero ¿cómo puedo yo creer en alguien que no sea mi Rey y sea Rey? Bueno, tristemente hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero Dios no es el Rey de su vida. Hay mucha gente que dice que cree en Jesús, pero Jesús no es el que manda en su vida. Y uno de nuestros mayores anhelos tiene que ser que Cristo sea el Rey de nuestros corazones. Porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor ha rendido su vida al dominio de Jesucristo. Yo creo que en el proceso siempre hacemos fuerza. Yo creo que en el proceso siempre mostramos cierta resistencia. Pero una persona que ha sido verdaderamente tocada por Dios y que se ha entregado verdaderamente a Dios, termina rindiendo totalmente su vida, lo que es un proceso. Al principio hay cosas que son fáciles de dejar.
A veces es hasta lo más evidente. Es lo que más nos interesa también dejar. Quizás hemos tenido una vida de locura, de vicios, y uno quiere salir de eso porque lo está destruyendo. Y es fácil decir, yo entrego todo eso, que el Señor lo destruya. Perfecto, por ahí se empieza. Pero eso no va a ser lo único que vas a tener que entregar. Porque hay otras áreas de tu vida en las cuales Jesús quiere ser el rey. Hay áreas de tus pensamientos que Jesús quiere dominar. Hay áreas de tus decisiones que Jesús quiere controlar. Tu voluntad tiene que estar bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no anhelas que Cristo sea el Rey de tu vida, pues tu vida no está mostrando que verdaderamente Jesús sea tu Salvador. Quien tiene a Jesús por Salvador, inevitablemente tiene que aceptar a Jesús por Rey y Señor. No hay otra manera. No funciona de otra manera. Por eso, en último lugar, nuestro mayor deseo es que venga el reino de Dios. El sueño del pueblo de Israel cuando volvió de la cautividad fue ver restaurado su reino. La espera de un rey prometido a David alimentaba el deseo de ver la prosperidad de toda la nación. Ellos deseaban eso. Llegaron a una nación destruida, no tenían templo, no tenían ciudad, no tenían muros. ¿Qué otra cosa podían desear? Pero ahora en Cristo Dios ha cumplido las últimas palabras de este salmo, cuando dice que el Señor bendecirá abundantemente su provisión a sus pobres, saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Nosotros esperamos en Cristo ver la consumación de estas cosas. Y en el libro de Apocalipsis nosotros nos encontramos que el Señor establecerá su reino en Sión para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El deseo de este salmo se cumple, se consuma cuando Cristo venga. Dará abundante provisión a la ciudad que ha escogido. Apocalipsis 21, 26 dice lo siguiente: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Seremos revestidos de vestiduras santas y nos gozaremos en su presencia. Apocalipsis 7, del 9 al 17, dice que Juan vio una gran multitud de personas de toda lengua, tribu y nación reunidos delante del trono de Dios, vestidos de vestiduras blancas. Estas vestiduras que simbolizan la salvación. El Señor llenará de confusión a sus enemigos. Dice la palabra de Dios que mucha gente deseará haber puesto su confianza en Jesucristo, pero ya habrá sido demasiado tarde en ese momento. Y el reino del Señor no se acabará jamás. Por lo tanto, ¿en qué parte de nuestras vidas tenemos a Dios? Hay mucha gente que dice que recibió a Cristo, pero yo me pregunto, ¿dónde lo tienes? ¿Qué parte de tu corazón? ¿Se quedó en la sala? ¿O está en el portal del corazón? ¿Dónde tienes a Jesús? ¿En qué parte de tu vida está Jesús? ¿Cómo estamos tratando con la presencia de Dios? ¿Es nuestro mayor deseo mostrar reverencia ante su presencia? ¿Estamos temblando ante su presencia? Conozco un pastor que cada vez que tenía que dar la Santa Cena temblaba. Llevaba años siendo pastor y aún así temblaba. ¿Cuántas veces no dio la Santa Cena ese hombre? Pero ese hombre me decía a mí, ¿tú sabes por qué? Porque yo tiemblo ante la presencia de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a su reinado? ¿Estamos dejando que Cristo sea el Rey de nuestro corazón? ¿Estamos deseando que venga pronto? ¿Es nuestro mayor deseo que su reino acabe de poner orden y justicia en nuestro mundo caído y destruido por el pecado?
A mí me da tristeza pensar que hay cristianos que viven como si Cristo nunca fuera a venir. Me da dolor pensar que hay gente que piensa que no importa cuándo venga, da igual. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que velar y orar. ¿Es tu mayor deseo que Cristo venga hoy? Yo entiendo que haya gente que me diga, yo no quisiera que viniese hoy porque hay familiares míos que aún no han conocido al Señor. Pero cada día que pasa en esta tierra esperando la venida de Jesucristo es un desafío más que tú y yo tenemos que enfrentar para ser fieles a Dios. Es una prueba más que tenemos que pasar para ser fieles a Dios. Es un momento más desagradable por el cual tenemos que atravesar en nuestro deseo de querer ser fieles al Señor. Así que el mayor deseo que nosotros podemos tener es que Cristo venga ya. Que acabe con nuestro sufrimiento. Que acabe con nuestro dolor, con nuestra frustración, con nuestros deseos de justicia, con nuestras ansias de justicia. ¿O usted y yo no sufrimos por causa de la justicia? Usted y yo no sentimos que no somos tratados como debemos ser tratados por causa del Evangelio. Porque si usted no está siendo tratado mal por causa del Evangelio, usted está viviendo de acuerdo al mundo. Por eso, si en esta mañana hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo y quiere y desea hacerlo, mi invitación es que entregue su vida al Señor. Yo sé que este salmo es un salmo denso teológicamente, un salmo fuerte con mucho contenido doctrinal, pero es un salmo que nos está diciendo que el anhelo de todos los que se dicen ser hijos de Dios es un mayor acercamiento a la presencia de Dios. Y si tú estás viviendo lejos de la presencia de Dios, no puedes llamarte hijo de Dios. Si tu deseo no es estar más cerca de la presencia de Dios, tienes un problema en tu relación con Dios. Puedes creer y decirte a ti mismo que eres cristiano, pero en realidad no lo eres. Porque todo aquel que tiene a Jesucristo anhela fervientemente tener más del Señor. Desea fervientemente cada vez más conocer a Jesucristo. Su mayor deseo es que Cristo tenga el mejor lugar. Su mayor deseo es que Cristo sea tratado con reverencia, con respeto. Su mayor deseo es que el Señor verdaderamente sea quien tome las decisiones en su vida. Y su mayor deseo es que Él venga y termine con la maldad en este mundo. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo y quieres que estos sean tus mayores deseos, te invito a que simplemente levantes tu mano diciendo, yo me quiero entregar al Señor. Yo quiero que esos sean los deseos de mi vida ahora. He deseado cosas temporales, pero esto es mejor. La presencia de Dios supera cualquier otro deseo. ¿Es tu deseo estar en la presencia de Dios? Simplemente entrega tu vida a Jesucristo. ¿Alguien en esta mañana desea entregar su vida a Jesucristo? ¿Quiere seguir al Señor fielmente? Dios te está invitando. El Señor te está llamando. ¿Alguien en esta mañana desea poner su confianza en Jesús? Si todos los que están aquí ya lo han hecho, simplemente me queda orar por nuestras vidas. Si no lo has hecho por temor, lo único que deseo es que nunca sea demasiado tarde. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu amor inmerecido, por tu misericordia, por tu fidelidad. Tú eres fiel a tus promesas. Tu presencia llena nuestras vidas, nos ayuda. Gracias porque podemos confiar en ti. Venimos a pedirte, Señor, que tú seas nuestro mayor deseo. En todos los sentidos,
que tengas el mejor lugar en nuestras vidas, que seas el centro, el Rey. Señor, que te tratemos con todos los honores, todos los respetos y toda la honra que tú te mereces. Porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres Dios, eres único. Has cambiado nuestras vidas, nos has hecho diferentes, nos has dado el amor y el gozo que no teníamos. Señor, así también pedimos que nos ayudes a anhelar más por el día de tu venida. Que cada día nos levantemos y pidamos que venga tu reino y que se haga tu voluntad, como mismo se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Gracias, Señor. Perdona nuestras debilidades. Perdona cuando nuestras pasiones humanas son más importantes que las tuyas. Cambia nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a anhelarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.